Es un gusto estar nuevamente aquí y compartirles la palabra del Señor. Y pareciera ser que el día de ayer fue de gran bendición para muchos y ya les sobró para ya no venir el día de hoy. Pero me gozo con los que están. Y el Señor tiene algo preparado para nosotros. Y yo te voy a pedir que cierres tus ojos un momento y le pidas al Señor que la palabra que vas a escuchar sea una palabra de bendición, una palabra que te motive a seguir adelante, que te levante el ánimo y que te ayude a ser esforzado cada día. Amén. Precioso Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque nos dejas estar aquí reunidos nuevamente y nos das el privilegio de poder escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te pido que quemes mis labios, que no sea mi palabra, sino tu palabra para la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos y de los que nos ven a través de Facebook, Señor. Te lo pido por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pues seguimos con nuestra serie, hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y hoy quiero compartirles este mensaje que se titula Ser miembros de la iglesia. Y esto es algo importante porque muchas veces nosotros no hemos definido bien en qué consiste pertenecer a la iglesia. Muchas veces nosotros no hemos entendido cuáles son los privilegios y cuáles son las responsabilidades como miembros de la iglesia. Y me gustaría que leyéramos 2 Corintios 8:5. Aquí ya va a aparecer. Y en la versión Reina Valera se lee así: y no como los que esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vamos a leerlo todos juntos y dice: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y en la versión Nueva Biblia Viva se lee de esta manera, hermanos, todos juntos: y mejor todavía, sobrepasaron nuestras más altas expectativas. Lo primero que hicieron fue dedicarse por entero al Señor y luego se pusieron a nuestra disposición de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Como que se entiende mejor, ¿verdad? Y este versículo lo vamos a dividir en dos partes, hermanos. Y la primera parte nos habla acerca de que ellos se entregaron a Dios, ¿sí? Pero déjeme decirle que algunas personas hoy en día están tratando de comprobar si la manera en que nosotros llevamos nuestra liturgia o la manera en que nosotros desarrollamos nuestros servicios es la manera correcta. Y muchos están buscando ejemplos en la Biblia o antecedentes históricos para poder decir de qué manera nosotros debemos de adorar a Dios o de qué manera nosotros debemos de caminar delante de la presencia del Señor. Y fíjense, lo peor del caso es que muchas de estas personas buscan cosas antiguas que no lo son suficientemente. Como por ejemplo, muchos se cuestionan si debemos de comer carne de cerdo o que si debemos de usar la kippah. ¿Cuántos saben qué es la kippah? La kippah es una gorrita que se ponen los judíos aquí arriba en la cabeza. O otros se preguntan si nosotros también debemos de usar el talí. El talí es una cinta que también los judíos se ponen en el cuello, como si fuera una bufanda, pero más larga. Y hay otros que preguntan que si las mujeres deben de usar velo dentro de la iglesia o no. O otros dicen que si las mujeres deben de usar la falda abajo de la rodilla o que si la deben de usar hasta los tobillos. Otros preguntan si los varones debemos de usar corbata todo el tiempo o no la necesitamos, ¿sí? Y otros todavía preguntan, porque hay esta idea de cómo se debe de saludar. Si debemos decir Dios te bendiga o Dios te bendice, ¿sí? Y déjenme decirles que al final todo esto es una serie de cosas
que no tienen ninguna importancia, hermanos, ¿sí? Lo más importante es que nosotros debemos de seguir la palabra de Dios. Y si nosotros quisiéramos buscar lo más cercano a la historia de la iglesia, debemos de leer el libro de Hechos, ¿sí? Porque el libro de Hechos nos muestra el caminar de los primeros cristianos, ¿sí? Del siglo 1, 2 y 3, de los primeros 300 años, el libro de Hechos nos cuenta cómo caminaban ellos, ¿sí? Pero algo que resalta en el versículo que acabamos de leer es que Pablo hace énfasis en que lo primero que nosotros debemos de hacer es entregar nuestra vida al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. ¿Sí? Fíjense, la primera cosa que hicieron los primeros cristianos fue darse a sí mismos. Se dieron primeramente al Señor. Y déjenme decirle que es la ofrenda más importante que nosotros podemos dar, entregarnos a nosotros mismos. Pero la pregunta que surge es, ¿nos hemos entregado realmente a Dios? Fíjense, probablemente hay en el templo o en algunos lugares de reunión algunos que jamás han pensado en hacer eso, incluso algunos que rechazarían con desprecio la simple idea de entregarse totalmente al Señor. Hoy en día podemos ver que en muchos lugares asisten cristianos, hay lugares incluso que están a reventar, si lo podemos decir de esta manera. Pero la gente que asiste a estos lugares realmente no ha entregado su corazón. Y si usted le pregunta ¿por qué va a la iglesia?, muchos van a decir, es que la alabanza es muy bonita, es que el predicador predica muy bonito, pero en realidad no han entregado su vida al Señor. Y esto es algo en lo que cada uno de nosotros debemos de reflexionar. Cuando estos primeros cristianos se entregaban al Señor, la primera cosa que se veía era la consagración y la entrega que era sincera. Ahora, ¿qué es consagrar, hermanos? Consagrar es dedicar algo o a alguien para el uso exclusivo de Dios. Entonces, algo que nosotros tenemos que hacer cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador es dedicar nuestra vida completamente a Dios y hacerlo de una manera sincera. Porque muchos han entregado su vida porque a lo mejor preguntaron ¿quién quiere recibir a Jesús? Y muchos levantaron la mano sin siquiera saber qué era lo que estaban haciendo. Tal vez algunos levantaron su mano porque dijeron, pues me va a dar pena que vean que yo no levante mi mano, ¿sí? Pero estos primeros cristianos, hermanos, decían en serio lo que afirmaban. Una profunda realidad estaba contenida en esa consagración. Se entregaban a Jesucristo para ser enteramente suyos. Y déjeme decirle algo, hermanos. La situación que nosotros vivimos no se compara con la situación que vivieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos tenían que sufrir. Y es algo que nosotros no vamos a pasar, hermanos, hoy en día. Un hombre o un judío que se entregaba a Cristo en aquel tiempo era echado fuera de la sinagoga, ¿sí? Y era expulsado de la sociedad. Ya no solamente lo sacaban del templo, si lo podemos decir así, sino que ya dejaba de ser judío y se le empezaba a ver como gentil. ¿Y sabe cómo se le consideraba a los gentiles? Como perros. Y para el pueblo judío, el perro es un animal despreciable. Entonces, imagínense a ese judío que aceptaba a Jesús como su Salvador. ¿En qué condición quedaba? ¿Cuál era la situación que tenía que vivir todos los días? ¿Sí? Y ahora, no solamente los judíos sufrían, hermanos, sino también los gentiles de aquel tiempo vivían situaciones difíciles. ¿Sí? Porque eran arrojados a la cárcel, eran golpeados, eran metidos en la cárcel por solamente decidir seguir a Cristo. Aunque había una religión oficial, si lo podemos decir, como en el pueblo romano, que tenían muchos dioses, y era obligatorio, esto lo leemos en Apocalipsis, era obligatorio rendir culto, incluso al César debía de rendirse culto.
Imagine usted que a la hora de entrar a su trabajo, lo primero que tenía que hacer era decir: César es mi Dios, o César es mi Señor, cuando usted ya había recibido a Jesús como su Salvador. ¿Sabe que esto era un gran problema para muchos? Porque habían aceptado al Señor Jesús y ellos estaban decididos a vivir la vida en Cristo Jesús. Y el tener que ir a trabajar y decir que César era Señor era algo muy difícil. Y por esa razón muchos estaban viviendo en una situación de pobreza. Pero ellos estaban decididos y estaban convencidos que seguir a Jesús era lo mejor para su vida. Y viene una pregunta: ¿ha sido su consagración a Cristo tan sincera como eso, o simplemente vinieron a hacer una confesión que otros hicieron? ¿El que usted haya decidido seguir al Señor Jesús es sincero, o solamente porque estamos viviendo situaciones en las que nos vemos obligados a decir que sí? Hace un tiempo le decía a mi sobrina, porque ella tenía una relación, y le decía a ella: hija, que el novio que tienes no venga porque tú vienes, sino que él esté convencido que viene a la casa del Señor porque él ha entendido que necesita del Señor Jesús. Y muchos estamos así, hermanos, pensando que porque ya venimos a la iglesia estamos bien. Pero algo que nosotros tenemos que entender, que no es solamente por compromiso, por quedar bien, hermano, sino que es una consagración, una entrega voluntaria la que todos debemos de hacer. Todos los que seguimos a Cristo somos voluntarios, ¿sí? Por nosotros mismos decidimos seguir a Cristo. Ciertamente la gracia de Dios nos constriñe, pero nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo. Algunos han preguntado: ¿quién recibe a quién? ¿Dios nos recibe a nosotros o nosotros recibimos a Dios como nuestro Salvador? ¿Qué piensa usted? A lo mejor usted diga: no, yo recibo a Jesús. Pero déjeme decirle que primeramente Dios ofreció a su Hijo como medio de salvación. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios se acerca primero a nosotros, y a nosotros nos toca tomar la decisión de aceptarle y seguirle, ¿sí? Entonces, esto es de las dos partes, hermanos. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión voluntariamente, no porque nos coaccionen o nos obliguen, hermano. La gracia de Dios es sin violar las voluntades de cada uno de los hombres. Nosotros debemos de estar dispuestos a rendir nuestras vidas y a ofrendárselas a Cristo Jesús. ¿Sí está entendiendo esto? El ser cristiano es por voluntad, no es porque nos obligan. Tú no puedes ser un cristiano en contra de tu voluntad. ¿Cómo podría ser eso? Un siervo de Dios que no quiere serlo, un hijo de Dios que no quiere serlo. No, nunca fue así y nunca será así. Les pregunto, ¿están alegres o están contentos por ser incondicionalmente los siervos de Dios? ¿O están tristes porque ahora son cristianos? Y déjeme decirle, yo sé que lo son, que están alegres, que están contentos y que están dispuestos a vivir esta carga. Debemos de verlo como un privilegio, hermanos, el ser hijos de Dios, el ser adoptados por Dios como sus hijos. No como un sacrificio, no como un castigo, sino como la mayor bendición que podemos tener a través de Jesucristo. Ahora, viene otra pregunta, hermanos. ¿Ustedes realizaron una entrega completa? Ningún cristiano de los tiempos antiguos se dio a medias al Señor, y a medias se reservó para el mundo o para sí. Y si alguien ha intentado hacerlo, habría sido rechazado. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Que los primeros cristianos no dijeron: sí, voy a empezar a ser cristiano, pero voy a seguir haciendo las cosas que antes hacía. No, ellos tomaron la decisión radical de dejar
esa vieja manera de vivir y empezar a vivir como Cristo nos enseña a través de la palabra. Como cristiano, tú tienes que ser enteramente cristiano, o no serás un cristiano absoluto. Esto parece algo chistoso, que diga que soy cristiano, pero no soy cristiano. Quiero decirte que el ser cristiano tiene que ser total, al 100%, hermano. No hay medias tintas. Jesús no acepta medios cristianos. El ser medio cristiano no te va a salvar, hermanos. Quiero que te quede claro esto. El ser medio cristiano no te promete una vida eterna con el Señor Jesucristo. Algo que tú te tienes que llevar es que para entrar al reino de Dios tienes que ser totalmente entregado a Dios, ¿sí? No hay tal cosa como poder compartirte entre Dios y el diablo, entre la justicia y el pecado. La entrega de ser sin reserva y sin límites, hermanos. Además, la entrega que realiza cada verdadero cristiano es una entrega al Señor. Y es ahí, hermanos, donde debe de comenzar, con el Señor. No debemos de entregarnos a la iglesia hasta no habernos entregado al Señor. Y nunca debe de ser una entrega a los pastores. Porque muchos van a la iglesia porque el pastor predica muy bien. Muchos van a la iglesia, como les decía hace un rato, porque el ambiente es muy bonito, porque cantan muy bonito. No lo debes de hacer eso. Déjame decirte que hay mucha gente que está buscando esa iglesia donde lo que escucha le endulce el oído. Pero algo que nosotros tenemos que aprender es que antes de poner nuestra mirada en algún líder o en algún pastor, lo debemos de poner en Jesucristo. Los pastores fallan. Y si un pastor te llega a decir que lo sigas a él y que escuches lo que él te dice, ¿te va a llevar al cielo? Ten cuidado. Hay lugares, déjeme decirle, hay lugares donde el pastor no se dice pastor, sino se dice papá, que es el papá espiritual de todos. Y como papá, tiene que obedecerlo. No es así, hermanos. ¿Sí? No hay pastores padres, no hay pastoras que pudiéramos decir que son mamás. No lo hay, hermanos. El pastor, su obligación es llevar a los pies de Cristo a todas las ovejas. La obligación del pastor es llevarlo a esos pastos delicados, como dice el Salmo 23. Pero no es el dueño de las ovejas, hermanos. No es el que toma las decisiones por dónde van a caminar las ovejas. Como padres terrenales, nosotros sí enseñamos a nuestros hijos. Nosotros educamos de tal manera a nuestros hijos que ellos aprendan a caminar como nosotros se lo estamos marcando. Pero la responsabilidad del pastor es marcar el camino a las ovejas conforme a la palabra de Dios. Amén. Ahorita me estaba acordando de alguien que decía, es que el pastor tiene unos ojos bien bonitos. Es que el pastor canta muy bonito. ¿Sí? Y anoche me estaba acordando algo con mi suegra. Es que el pastor me dio un beso. ¿Sí? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de quitar de nuestro corazón, de nuestra mente, hermanos. Porque si tú has fijado la mirada en un hombre, tenlo por seguro que te va a fallar. Porque todos somos imperfectos. Es al Señor a quien debes hacer tu entrega completa e incondicional. Haz tu entrega a su verdad, a su ley, a su evangelio, de manera tan completa como si fueras un esclavo. ¿Y qué quiero decir como si fueras un esclavo? Un esclavo no tiene voz ni voto. Un esclavo no puede tomar sus propias decisiones. El esclavo está esperando a que su amo decida por él. Está esperando a que su amo le diga qué hacer. Y si nosotros lo hacemos de esta manera, hermanos, asegúrese de que la entrega sea a Él y no a ningún hombre, ni a ningún credo, ni a ninguna denominación, sino completa y enteramente al Señor que nos amó desde antes de la fundación del mundo, al Señor que nos compró con la sangre de su corazón, al Señor cuyo espíritu se dio dentro de sus almas.
esa adopción que hoy podemos disfrutar. Amén. ¿Lo entiende? Entonces, primero que todo, su vida la tiene que rendir a Dios. Y la segunda parte de este texto es que la entrega sigue a la consagración de la familia. ¿Y quién es la familia? La iglesia, hermanos. Nosotros somos la familia, ¿sí? Fíjese, dice el texto, asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Esto es, se dieron a sí mismos a nosotros por la voluntad de Dios. Después de que un verdadero cristiano se ha entregado al Señor, el siguiente acto inmediato debe de ser entregarse a la iglesia cristiana, ¿sí? Pablo hizo esto. Acuérdense de la vida de Pablo. Pablo cómo perseguía a la iglesia y pensaba que estaba haciendo bien las cosas. Pero cuando tuvo el encuentro con Dios, con Jesús, lo primero que hizo fue buscar un lugar donde reunirse. Y la gente le tenía miedo a Pablo porque sabía quién era. Pero Pablo estaba buscando a Dios de una manera sincera y buscaba congregarse en la casa del Señor. El creyente recién nacido debe de buscar de inmediato la comunión con nosotros que aman a su Señor, porque fueron salvos por su gracia. Ahora, la forma correcta de hacer esto es entregarse a sí mismo. No su nombre, no su dinero, no su mera presencia, no su simpatía, no su trabajo en la iglesia. Todas estas cosas son importantes y son parte de la entrega, pero el alma de todo ello radica en entregarse a sí mismo. ¿Y saben por qué esto es importante, hermanos? Porque muchos creen que porque vienen a la iglesia y ofrendan, o porque hacen algún trabajo en la iglesia, o porque ayudan a la gente que está en necesidad, ya ganaron un lugar en el cielo, hermanos. Y no es así. Nuestro lugar no lo ganamos porque hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Y la consecuencia de haber rendido nuestra vida al Señor, de habérsela entregado, es esto, hermano. Cada una de las cosas que les acabo de mencionar. Si usted lo hace, entonces está cumpliendo verdaderamente como deben de ser las cosas. Y ahora la pregunta que surge es, ¿qué está involucrado en esta entrega de nosotros mismos a la iglesia cristiana? ¿Qué significa eso? ¿Qué deberes originan por eso? Y lo primero es tener un coherente carácter, hermano. Si no se hace una verdadera confesión de fe y vive como le plazca, tendrá que responder un día delante de la presencia de Dios. Pero si somos miembros de una iglesia cristiana, ponga atención en cómo vive, pues sus acciones podrían volverse doblemente vigiladas. ¿Qué quiero decirle, hermano? Que no solamente es que usted venga a la iglesia y que diga que pertenece a Monte Sinaí o a cualquier iglesia a donde usted se reúna, sino se trata de que usted está viviendo esa vida en todo lugar, no solamente aquí, sino en su casa, en su trabajo, con sus amigos, con sus familiares. Usted está demostrando que su entrega ha sido a Dios. Amén. No debe de haber en ti el hacer las cosas o servir solo cuando te ven. No debe de haber en ti nada que deshonre a un buen siervo de Jesucristo. ¿Sí? Porque muchos hacen eso, hermanos. Cuando están aquí en la casa de Dios, se portan muy bien. Cuando están aquí, parece que ya les faltan las alitas para que se vayan al cielo. Pero vaya a su casa, vaya cuando nadie lo ve y vea cómo se porta y si verdaderamente es un hijo de Dios. Entonces, por eso es importante que seamos coherentes, hermanos. Que lo que nosotros digamos es lo que nosotros estamos viviendo, hermano. Fíjese, si eres un esposo, no tienes derecho a ser un tirano dominante, a tener un mal carácter con tu esposa. ¿Sí? No digas que eres hijo de Dios y tratas a tu esposa de una manera terrible. No debes de ser un miembro de una iglesia cristiana en absoluto, hermano. Porque, ¿sabes? Eso avergüenza a Dios. Pero sí, y viene la otra parte. Y si eres una esposa, no debes de ser una mujer mal
arreglada, floja, que se la pasa viendo novelas, que descuida sus deberes con su familia. ¿Sí? Si fuera así, no importa si tomas un discipulado o si vienes a las reuniones de oración, no tienes derecho a actuar así si dices ser una cristiana. Esto es algo fuerte, hermanos, pero algo que nosotros debemos de entender es que con nuestra forma de vivir, nosotros tenemos que poner en alto el nombre de Dios. ¿Sí? Y desde nuestra persona se nota si Dios está en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Qué quiero decirte con esto? Que de lo que hay en el corazón habla nuestra boca, pero también se ve nuestro físico, hermanos. Yo no te estoy diciendo que tienes que comprarte las ropas más caras. Yo no te estoy diciendo que tienes que aparentar algo que no eres o que no tienes. Lo que te estoy diciendo es que se nota cuando Cristo está en el corazón de uno. Fíjese, nosotros tenemos que esforzarnos, y no en nuestras fuerzas, sino en la fortaleza que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? No se trata de vivir en apariencias, como te decía. No, hermano, no tendría derecho de hablar o de entregarse a la iglesia, a la cual le causaría vergüenza. Solo pecaría para alcanzar una mayor condenación. Por tanto, si está viviendo de esa manera, hermanos, ni siquiera venga a la iglesia, porque su testimonio hace quedar mal a los que están buscando verdaderamente a Dios. Fíjense, otra cosa que debe de haber en el miembro de una iglesia es que debe de acercarse a la asistencia de los medios de la gracia. Y no solamente me refiero a que venga los domingos, ¿sí? Cualquier hipócrita puede venir los domingos, pero hasta donde yo sé, no todos ellos vienen entre semana, ¿sí? El que uno haya recibido a Cristo como su Salvador nos implica o nos obliga, esta es la palabra correcta, nos obliga a cumplir con ciertas cosas como miembros de la iglesia, y entre esas está el que nosotros aprendamos a asistir a la iglesia constantemente. Yo entiendo que muchos tienen un trabajo y que ese trabajo los hace que lleguen tarde y que no les dé tiempo de venir a la iglesia. Pero cuando tengas tiempo de venir, ven, no te quedes en tu casa. ¿Cuántas veces has dicho, ay, es que estoy cansado, es que tengo flojera? O algunos dicen, ¿otra vez ir a la iglesia? Pero si ya fui la semana pasada. Algo que nosotros tenemos que aprender es que el que nosotros asistamos a la iglesia trae fortaleza, hermanos. ¿Sí? Algo que escribí aquí es que tenemos que tener cuidado de volvernos flojos, ¿sí? En todo este aspecto, hermanos. Dios está buscando gente que esté ocupada siempre. Dios no quiere flojos, hermanos. Dios quiere gente esforzada en todo tiempo. Y esto que te diga que selecciones lo que ves, esto que te diga que des ejemplo con tu familia primeramente, es seña de que Cristo está en tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Otro de los aspectos que debemos de ver es ayudar y consolarnos unos a otros, ¿sí? Nosotros debemos de ayudarnos como familia, hermanos. A veces, y muy tristemente, muchos de los miembros de la iglesia están buscando por todos los medios no hacer nada, no querer participar, hermanos, ¿sí? Y algo que nosotros tenemos que ver es que muchas veces Dios nos ha puesto a alguien que ayudemos, Dios ha puesto en nuestro corazón a alguien que vayamos y visitemos. ¿Y sabe qué hacen muchos? Van y buscan al pastor. Si alguien tiene necesidad, en vez de que le ayuden, dicen, no, ve con el pastor y el pastor te va a ayudar. ¿Usted cree que a esa persona la puso Dios para el pastor o se la puso a usted para que usted la ayudara? ¿Qué piensa?
¿O usted cree que Dios está tan ocupado que le pone a usted que le mande la gente al pastor? Cuando Dios le pone a alguien para que usted lo ayude, es para eso, hermano. Para que usted lo ayude y no que lo mande con el pastor. Si alguno de nuestros hermanos en Cristo tiene necesidad, no le diga, ve que el pastor te ayude. Usted saque de su bolsa, hermanos. ¿Sí? Leemos en la palabra de Dios: viste que tuve hambre y no me diste de comer. Viste que tuve frío y no me diste con qué taparme. Y no se lo está diciendo solamente al pastor, se lo está diciendo a usted también, hermanos. Muchos de nosotros no hemos aprendido a ser dadivosos y siempre estamos esperando a que nos den a nosotros. Y la palabra del Señor nos está enseñando en esta tarde que nosotros también debemos de aprender a dar. Y da de lo que Dios te ha dado a ti. Yo no sé, una ocasión un hermano dijo que tenía una mala costumbre y dice que cuando llegaban a su casa los hermanos y tocaban y era la hora de comer, lo que primero que hacía era meter toda la comida al refrigerador y se esperaban hasta que se fuera el hermano para poder comer ellos. Yo no sé si tú lo has hecho, pero en eso no hay bendición, hermanos. ¿Sí? No es regaño, hermanos, solamente les estoy diciendo lo que la palabra del Señor nos dice. Hay por ahí un dicho que dice así: las migas han de darse a los gorriones que están afuera, pero sus hermanos y hermanas han de recibir lo mayor y lo mejor de lo que ustedes pueden dar. Este es el claro deber de los cristianos. Cuando estuve viviendo en Estados Unidos, llegaba mucha gente pues cruzando la frontera de mojados y llegaban sin nada, hermanos. Y sabe que muchas veces lo que hacían muchos de los que ya estaban allí y que ya estaban trabajando y que ya estaban ganando dinero, ¿sabe qué era lo que hacían? Pues buscaban de lo más viejo y se lo daban a los que iban llegando. Lo que ya no les servía era lo que les daban. Y algo que nos enseña esto que les acabo de leer es: aprenda a dar lo mejor. No dé lo que usted no usa, no dé lo que usted no necesita. Aprenda a dar lo mejor. Amén. El siguiente punto dice: también todo miembro de la iglesia ha de procurar entregarse a ella en el sentido de hacer su parte en toda la obra de la iglesia. ¿Sí? Qué vergüenza para el miembro de la iglesia que no tiene una posición que ocupar, que no es generoso con su bolsillo, que no es diligente con su mano. Y déjeme decirle que es diligente, que no pone interés en lo que hace, ni sincero con su corazón, ni habla de la palabra. ¿Sí? Una sola persona no puede hacer todo. ¿Sí? ¿Cuántas veces el pastor se ha convertido en el todólogo? En el que abre la puerta, en el que recibe a los hermanos, en el que viene a tocar, en el que viene a predicar, en el que va a visitar, en el que ora por los enfermos y tantas cosas más que hace el pastor. Pero déjeme decirle que cada uno de nosotros podemos ocupar un lugar dentro de la obra de Cristo. Por esto esta serie, hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermanos. Y yo les pregunto, ¿de qué serviría un buen ladrillo? ¿De qué serviría que usted fuera un ladrillo, pero que solamente está ahí, solo? ¿De qué le serviría? De nada. Aunque fuera del mejor material, de nada serviría que usted fuera el mejor ladrillo para una construcción. ¿Y saben por qué? Porque usted no está cumpliendo con la parte que le corresponde. Y la parte que le corresponde es ser parte de alguna pared. ¿Sí? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que aprender en esta tarde, hermanos. Cada uno de nosotros tiene que tomar el lugar que le corresponde. Amén. Y ya por último, bueno, casi por último, hermanos, quiero hacerles notar algunas cosas de las que
debemos de cambiar, ¿sí? Por ahí algunos dicen, aunque amo al Señor, si yo fuera a unirme a la iglesia, sentiría que es una gran atadura para mí. La iglesia lo debemos de ver como eso, como una atadura. No nos deberíamos de sentir presionados, porque la iglesia nos ayuda a vivir en santidad y nos liga con Cristo. Si hay algo que pudiera sentir más ligado a la santidad de lo que estoy, me gustaría sentir ese grillete, pues sentirme ligado a la santidad no es otra cosa que la libertad y la rectitud, hermano. Entonces, líguese a la iglesia, comprométase con la iglesia, viva de tal manera que su vida demuestre que usted pertenece a Cristo. Por ahí algunos otros dicen, si yo me uniera a la iglesia, siento que no sería capaz de persistir. Y si usted espera persistir fuera de la iglesia, ¿usted cree que pueda seguir a Cristo? No. Usted necesita obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Porque si usted piensa que no va a persistir, mejor no siga, hermanos. Hace un tiempo predicaba acerca de esto. El que verdaderamente ha decidido seguir a Cristo, lo debe de hacer de la manera correcta. No a medias, hermanos. Si usted ha decidido seguir a Cristo, ríndase al Señor. Persista, tómese de la mano de Dios. Confíe en Él, porque Él le va a dar la fortaleza. ¿Cuántas veces hemos recitado Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabe qué es lo triste? Cuando usted debe de persistir, se olvida de lo que usted ha dicho con sus propios labios, hermanos. Entonces, ¿quién es nuestra fuerza? Dios es nuestra fuerza. ¿Quién es el que nos va a sostener? Dios es el que nos va a sostener. ¿Quién nos va a ayudar a llegar a término? Dios es el que nos va a ayudar. Confía en el Señor. Y por ahí hay otros que dicen, yo no me puedo unir a la iglesia porque es imperfecta. Y yo le hago una pregunta, entonces, si la iglesia es imperfecta, ¿usted es perfecto? Porque hay muchos que ven los errores en la iglesia y piensan que están bien ellos. Y ¿sabe? Yo le haría una sugerencia. Si usted es perfecto, únase a la iglesia para que usted ayude a que ese lugar crezca, hermanos. ¿Sí? Pero la palabra del Señor dice que no hay nadie que sea perfecto, hermanos. Y hay alguien más que dice, pero veo que los cristianos tienen muchas cosas malas. Y yo le pregunto, ¿no hay nada malo en ti? Entonces, hermanos, yo les invito a que reflexionen en estas cosas. Hay cosas que usted ve desde su perspectiva, pero que no se ha puesto del otro lado, hermanos. La iglesia ciertamente está llena de gente que falla, pero es gente que tiene el anhelo de un día vivir de la manera correcta. Entonces, si usted está viendo que hay cosas malas, pues empiece a buscar más de Dios. Empiece a depender más de Dios. Deje sus pensamientos a un lado y empiece a involucrarse en el trabajo de la iglesia. Amén. Y hace un ratito les decía acerca de los hipócritas. Y hay por ahí algunos que dicen, pero es que hay muchos hipócritas. Y yo le pregunto, ¿usted es muy honrado y sincero? Dice, confío que lo seas, pero entonces deberías venir y unirte a la iglesia para aumentar su integridad por medio de la tuya. Lo mismo que aquellos que dicen que la iglesia es imperfecta. Y ahora sí, por último, hermanos, yo no creo poder ser un siervo de Dios que pueda unirme a la iglesia, porque es muy despreciada. Hay algunos que dicen esto. Hay gente que no se quiere acercar a la iglesia porque piensa, ¿y qué dirá la sociedad de mí? ¿Qué dirán mis amigos que ahora soy cristiano? ¿Cómo me voy a rebajar a que se burle todo el mundo de mí? ¿Cómo voy a soportar que la sociedad me desprecie porque he decidido seguir a Cristo? Y yo le digo a cualquiera de ustedes que no quiere unirse a la iglesia porque hacerlo rebajaría su respetabilidad, que yo no les pido que vengan a la iglesia.
ni Cristo tampoco les pide que ustedes vengan, hermanos. Siga con esa responsabilidad que el mundo les da. Hermanas, les voy a esperar a que se controlen. Pati, tantito, espérense todavía, ¿sí? Gloria a Dios. Cristo tampoco les pide que ustedes se unan a la iglesia, ¿sí? Algo que nosotros tenemos que ver, hermanos, y con esto termino, es: ¿con quién está usted? ¿Está con Cristo o está con Satanás? ¿Está con Dios? ¿Está con Cristo, con la sangre preciosa? ¿O todavía está a niveles de los placeres pecaminosos y sus deleites? Viene algo que usted debe de pensar: ¿cómo va a responder el día que esté en la presencia del Señor? ¿Qué le va a decir usted? ¿Que la vida que usted llevó fue lo mejor? ¿Que usted tomó las mejores decisiones por el bien de la iglesia? ¿O que usted estuvo dispuesto a sacrificar su yo por el bien de la iglesia y que el nombre de Dios prevaleciera en cada una de nuestras vidas? Este es el momento, hermanos, en que nosotros debemos de entender que el ser miembro de la iglesia no es cualquier cosa. El ser miembro de la iglesia de Dios conlleva muchos compromisos, hermanos, y que nosotros debemos de decidir si verdaderamente vamos a vivir para Dios o para el diablo. No hay vuelta de hoja, hermanos. Y déjeme decirle que es muy triste y frustrante vivir a medias. Porque anhelando hacer todas las cosas del mundo, usted dice: yo no puedo. Y se siente triste. Cuando sus piecitos quieren ir a los bailes, cuando su boca desea el vino, y qué sé cuántas cosas más, hermanos. ¿Y usted se siente reprimido por eso? Quiero decirle que no está viviendo el cristianismo que debe de ser. Porque el que ha decidido seguir a Cristo ha entendido que esas cosas que antes hacía no le benefician, no le bendicen y lo alejan más de Dios. Les platicaba de una joven que decía: mis mejores amigos están allá afuera. Ella siendo cristiana. ¿Será posible que usted diga que convive mejor con los que no han recibido a Jesús como su Salvador que con los que han recibido a Jesús como su Salvador? ¿Será posible que usted reciba los mejores consejos de aquellos que solamente están buscando los placeres del mundo? ¿Será posible que usted diga que Cristo está en su corazón y vive de una manera que si la gente lo conociera y viera lo que hace, se avergonzaría? Yo le dejo esto, hermanos. Dice la palabra del Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que cree en su corazón y confiesa con su boca será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y que su bendición descanse sobre ti. Te voy a pedir que te pongas de pie y que renueves ese compromiso con Dios. Si le has fallado, si no has vivido de la manera correcta, hoy dile: Señor, quiero cambiar. Hoy dile: hoy quiero comprometerme más contigo y quiero vivir la vida que tu palabra enseña. Porque ese es mi trabajo, hermanos, mostrarte lo que la palabra del Señor dice. No lo que yo digo, no lo que yo pienso, sino lo que la palabra de Dios dice. Este es el momento para que nosotros tomemos una decisión. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos ser miembros de la iglesia de Dios? Precioso Salvador, tu palabra ha sido compartida. El mensaje está echado, Señor. Ahora tú obra en los corazones de tus hijos. Toca estas vidas, Señor, de tal manera que podamos reflexionar y tomar las decisiones correctas. Porque muchos, pensando que estábamos bien, pensando que estábamos haciendo la obra como debía de ser, nos hemos equivocado, Señor. Hoy hemos aprendido que primeramente nos debemos de rendir a ti, no a medias, sino totalmente, Señor. No podemos decir que somos de la iglesia de Cristo y estar apartados, Padre precioso.
No podemos decir que no necesitamos un lugar de reunión donde vamos a convivir, porque tu palabra no nos enseña esto. Tú nos enseñas a que caminemos unidos, ayudándonos unos a otros. Obra en la vida de tu iglesia para que nos levantemos en esa convicción y en esa seguridad de que tú eres el que dirige nuestra vida. Te lo pido por favor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios los bendiga. Aleluya.